Javier Dasí, experto energético. Buenas noches. Buenas noches. O sea que, como hay más consumo, hay más consumo, más demanda y la oferta está limitada, tenemos que al final pagar más a pesar de que el tope del gas existe, o sea que tenemos un precio limitado. Además creo que le vendemos a Francia lo que no está en los escritos. Francia es la que más se beneficia de nuestro tope ibérico o excepción ibérica, etcétera, etcétera. Esa es la explicación de por qué pagamos la luz más cara que nadie a pesar de nuestra excepción ibérica. A ver, el tema de la excepción ibérica, el problema que tenemos, uno de tantos, es que, bueno, pues al final cuando hacen la excepción ibérica, el mecanismo de ajuste o el tope del gas, como quieran llamarlo, pues al final nos basamos en que en España hay un porcentaje de generación con gas. ¿Qué pasa? Que si ahora lo que está pasando es que estamos utilizando mucho más gas para generar la electricidad, es decir, si antes se utilizaba un 40% y hoy, por ejemplo, me lo invento, estamos utilizando un 50 o un 60%, claro, ahora cuanto más porcentaje de gas utilizamos para generar la energía eléctrica de España, pues nos encontramos con esa posible paradoja que está haciendo que la compensación sea superior en el mecanismo de ajuste en la excepción ibérica que si no lo tuviéramos. Y el tema de Francia, esto desde el primer momento se ha dicho, se ha advertido al gobierno que tendríamos que tener mucho cuidado porque al tener una interconexión realizada con Francia, pues que Francia podría estar comprándonos la energía a nosotros más barata que en su propio mercado y al final la estamos, por así decirlo, subvencionándola nosotros en nuestra factura de luz. Efectivamente. No tiene sentido. Y además, hombre, curiosa y paradójicamente, el mismo gobierno que compra nuestra energía más barata que lo que en su propio mercado tiene, es la que impide, o ese gobierno es el que impide el famoso MidCat el oleoducto que una España con Francia y con el resto de la Unión Europea. No les interesa a ellos, pero sin embargo sí se llevan nuestra energía más baratita gracias a la excepción ibérica. En fin, un negocio redondo el que hemos hecho. Exacto, sí, y además de esto, no dejemos que la luz... al final está claro que la luz está subiendo, pero se nos vendió la excepción ibérica o el tope del gas por parte del gobierno, se nos vendió como no sé, la maravilla de este siglo o la solución definitiva, cuando al final no deja de ser un parche, y no solo eso, sino que la luz está subiendo tanto que la estamos pagando mucho más cara que antes. Y entonces al final, de hecho, la gente a mí cuando me pregunta del tema de las facturas, o sea, la gente a mí se refiere diciéndome, oye, ¿por qué me están cobrando este impuesto del gas si yo no utilizo gas o si yo no he hecho nada? O sea, la gente piensa que esto del tope del gas no es una ayuda, sino que es un impuesto que el gobierno nos ha puesto en la factura que la encarece. Claro. O sea, Javier, es que esto es lo que comentaba yo al comienzo. Vamos a ver, al principio efectivamente pagamos más barata la factura de la luz gracias a limitar el precio del gas en el mercado. Vale, muy bien. Pero al final todo lo que se va del precio limitado al precio real que se ha estado pagando en los mercados, en el mercado europeo, en definitiva, eso es lo que ahora estamos pagando en nuestra factura mes a mes para compensar precisamente lo que nos habíamos ahorrado anteriormente. De tal forma que la gente se cree, hombre, como tenemos la llamada excepción ibérica, esto que ha presumido tanto el gobierno y el tope al gas, parece que aquí pagamos más barato el gas y la electricidad. No, al final estamos pagando lo mismo porque eso lo están derivando mes a mes en la factura. Es así de claro, por eso la gente cree que es un impuesto, claro. En definitiva. Claro, la gente, exacto. La gente, al final lo que es el total de la factura nos sale un poco más barato, por así decirlo, pero claro, lo que la gente entiende es que antes estaba pagando la luz a 15 céntimos, ya ahora con o sin tope del gas, que a todos les incluye el tope del gas, la estamos pagando a 30 y pico, a 40 céntimos, se está triplicando y eso es una barbaridad. Y se nos ha vendido esta solución del mecanismo de ajuste como la solución definitiva y al final es un parche y hay que buscar otras alternativas y no veo que se estén haciendo, aparte de hacer que la gente vaya a pasar más frío en invierno y digamos, limitar todas pues un poco las libertades, ¿no? O lo que la gente puede hacer en su propia casa o en sus propios negocios. Quitando de eso, yo creo que faltan medidas que se podrían proponer. Como por ejemplo, Javier, ¿qué se te ocurre? A ver. Medidas, pues a ver, aquí al final la solución, lo que pasa es que no es algo a corto plazo, es producir energía, más cantidad de energía, de forma que el gas lo dejemos fuera de la ecuación, que es que nos está causando todo el problema. Si nosotros generásemos toda la energía y no necesitaremos gas, el gas no encarecería la factura, por mucho que Putin nos lo restrinja o por mucho que no haya gas, porque ya no entraría. ¿Pero qué tipo de energía? Tendríamos que utilizar entonces energía que ahora mismo hemos desechado. ¿Energía nuclear? Recuperar las... Claro, por ejemplo, la energía nuclear, por supuesto, construir nuevas plantas nucleares puede ser una solución a largo plazo, porque tardamos 5 o 10 años en construirlas y en que estén en plena producción. Pero hay reactores que se pueden acoplar para incrementar en estos momentos. Exacto, o sea, nosotros sí que podríamos incrementar la producción.
Claro, reutilizar todo lo que tenemos, todo el tipo de producción que tengamos, centrales nucleares, centrales térmicas, claro, lo que tengamos para aumentar esa producción, y entonces el gas cada vez se queda más fuera de esa ecuación y abarataría la factura. Y dos, lo que siempre digo yo, que no tiene sentido que si el gas es la última que entra a 400 euros el megavatio hora, porque tenemos que estar pagando la solar que cuesta 100 euros también a 400 euros. No tiene sentido la forma en la que se calcula el mercado. Es que simplemente cambiando el sistema por el que se calcula el precio del mercado, ya podríamos bajar la factura a la mitad o menos. Entonces, eso sí que es una cosa que se puede hacer rápido ya. No vamos a generar mayor producción, pero va a abaratar ya la factura de cada usuario. Pero no se hace. No sé si es que no interesa a los que tienen que hacerlo o qué pasa ahí, pero no se hace. Una cosa más, Javier, te pregunto. En Europa, en los países europeos, Centro Europa fundamentalmente, hablamos de Alemania, algún otro país, no sé si Francia menos, pero sí, por ejemplo, Gran Bretaña ya también se ha advertido sobre la posibilidad de que haya grandes apagones, que en cualquier momento se produzca un apagón que, en fin, pues oiga, condicione la vida de todos los ciudadanos. En España el gobierno dice que no vamos a tener ese inconveniente porque tenemos un stock que nos garantiza el suministro, etcétera, etcétera. ¿Podemos estar tranquilos o no? Yo es que al final de lo que dicen a lo que luego pasa no me fío mucho ya. Entonces, en España puede que hayan cortes de suministro eléctrico no por falta de energía. Digamos que en España somos autosuficientes energéticamente hablando, producimos la energía que necesitamos, ¿vale? Entonces, no por falta de energía, pero sí por evitar una subida de precios. Es decir, el problema es que si España, por ejemplo, el último 10% de la producción de energía hace que la factura se triplique, sí que puede ser que se generen o se hagan ciertos cortes o racionamiento energético, no porque España no pueda suministrar la energía a los usuarios, sino por evitar que ese 5% de más haga que la factura o que el precio mayorista se multiplique por 2 o por 3. Por esto mismo, porque el último que entra marca el precio de todas. Si el último que entra es el gas en un 5% y pudiéramos quitar ese 5%, la factura la bajaríamos a la mitad o a una tercera parte. Muy bien. Javier Dasí, experto energético. Gracias y buenas noches, Javier. Hasta siempre. Gracias a vosotros. Buenas noches.